Hola. Bueno, César, muchísimas gracias por estar en esta sección de Entrevidas TV en casa. A mí me encantó la invitación, lo agradezco muchísimo. Ya la venía siguiendo y me encantó, la verdad que me invitaron, para mí es un lujo. Le Un placer, agradezco el un favor. placer. Sí, yo tenía muchas ganas de hablar con vos. Leí el libro, lo recomiendo mucho. En la semilla ya está el aroma, que publicó también el Caracol, Gente Amiga, de un catálogo hermoso, Sí. ¿no? De la editorial. Antes de hablar un poquito de tu flamante novela, César, les repito que voy a estar hablando con César Díaz. Quería preguntarte cuáles fueron tus comienzos como lector. Mi comienzo como lector fue primero poesía. Me acuerdo de haber descubierto a las más fuertes cuando era muy joven, tenía 12 años, 13, que me asombró más por lo rebelde que era el tipo para esa época, maldiciendo a Dios, maldiciendo al Estado, cosa que me parecía que era media una locura, pensé que estaba leyendo un libro pornográfico. Y a los 15 descubrí en la casa de una tía, en mi casa no había muchos libros, un libro que tenía un dibujo en la tapa que a mí me asombró mucho, que era Rayuela. Y lo robé, después cuando terminé se lo devolví, pero fue entrar a un mundo maravilloso. Le dije, esto es de leer, porque siempre me parecía como que yo leí historietas, qué sé yo, y me quedé maravillado. Me quedé maravillado, después me lo compré. Era caro en esa época ese libro, porque era muy grande, pero fue mi comienzo, Rayuela. Increíble, Así ¿no? de Entrar deslumbrarme con con algo. Rayuela. Sí, que lo agarré simplemente porque tenía una rayuela en la tapa, porque Claro, es un libro te negro, un llamó la libro atención. raro. Sí. Y el lenguaje coloquial, muy porteño de esa época, de cuando yo lo leí, realmente me hizo empezar a tomarle el gusto a los libros. Qué bueno entrar por Y ese de clásico, ahí ¿no? más no paré. Y ahí no paraste. Sí, no. ¿Y en qué momento A empezaste a vuelta lo escribir dejé. vos? Escribí desde chico. ¿Lo hacías Yo como una algo vez más lúdico al tenía principio? que hacer una. Sí, es más escolar. Yo en la novela cuento, porque parte de mi vida, es que había que escribir una composición sobre la madre, la vida de la madre. Y yo no sé por qué no se me ocurría nada escribir una poesía. Y un gran escándalo, me llamaron a mi vieja. Y después me pasó con una obra de teatro que escribí sobre Belgrano y también lo pusieron en la escuela. Y dije, por acá tengo éxito. No sé qué cosa, me empezó a gustar más el hecho de escribir porque vi que había una repercusión. Y escribía poesías, cosas infantiles, pero después me fui enganchando cada vez más. Bueno, ahí te diste cuenta que Y había algo en vos, digamos. había algo donde podía llegar a los demás del otro lado, porque yo no soy muy simpático y soy bastante tímido para hablar. Pero descubrí que me podía comunicar y contar cosas que muy complicadas de contar de otra manera. Y me gustó. De No, ahí y más seguí. bueno, hablando un poquito bueno, yo te hice hace un tiempito una nota para el blog y anoté, bueno, algo que me habías dicho que después me pareció una de las frases de esa nota, ¿no? Mis relaciones familiares fueron el eje y también me contaste cómo nace la novela. Yo cuando leía la novela, bueno, lo que iba pensando a medida que la iba leyendo, que de hecho la recomiendo, me gustó mucho, es que estaba muy bien escrita, que las imágenes, todo eso que te lleva a tu niñez, porque tiene mucho de Sí. autobiográfico, ¿no? Está muy bien cada descripción, ¿no? de lo que va pasando. Pero cuando te pregunté cómo surgió la novela, me dijiste, iba por la calle, me caí sin saber por qué motivo, y a partir de ahí es como que se te dispararon imágenes. Y bueno, me interesaba hablar Sí. un poquito de eso, cómo fue. Claro, porque sin ningún motivo, un día totalmente igual que todos los demás, voy caminando para el consultorio, yo soy psicólogo, y me caí de boca en la calle sin siquiera atinar a poner las manos. Después mis estudios no tenía nada, no sé qué pasó. Pero fue un momento clave de, bueno, yo me puedo morir en cualquier momento, me hizo acordar un desmayo de mi vieja, vinieron dos tipos jóvenes a ayudarme y me daba vergüenza porque ya estoy medio viejo y que vinieran chicos a ayudarme. Y ahí disparó que había un montón de cosas que yo tenía que contar antes de estrellarme contra el piso. Claro. Escribí un texto sobre eso y eso se fue como expandiendo y apareciendo recuerdos que fueron como armando esto que es la novela. Yo cuando leía, Y ¿no? después La un novela impacto me muy parecía que fuerte. era, o sea, pueden funcionar como o sea, son como microrelatos, ¿no? Lo vi así. Sí, Fuiste escribiendo,
ir hablando un poquito del proceso de escritura. Vos ibas escribiendo como capítulos Sí, cortos que eran como, digamos, que podían leerse hasta independientemente, y después fuiste como estructurando en una absolutamente. novela, ¿no? Sí, exactamente eso. Empecé a escribir sobre esto que me había caído en el piso, empecé a escribir otras cosas, y otras cosas se fueron uniendo, recuerdos, cosas, y se fueron como adhiriendo a ese vacío y se fue formando algo alrededor de eso, como una silueta de distintas experiencias y distintos ámbitos, pero muchos recuerdos de la infancia y cómo eso me formaron en todo lo que es la vida. Además, para mí es muy importante mi trabajo, yo soy psicólogo, y me da un poco de pudor hablar de mis cosas más personales, sabiendo que lo apoyan de mis pacientes, que yo creo que Claro. a mí me parece que lo más sano que puedo hacer, mostrarme como soy y no hacerme el impasible que a mí no me pasa nada, o que yo que las tengo todas claras. Me parece que fue una manera de mostrarme incluso con mis pacientes y bueno, este soy yo. No soy distinto a No, vos que y estás de del hecho otro es lado. muy interesante esto, ¿no? Porque es algo que siempre pienso, digo, uno, o sea, puede hacer terapia, pero también el terapeuta tiene sus temas, ¿no? Tiene sus cosas para resolver. Y está bueno que hasta en el libro Pero el vos único que contás tiene también 5 años una de situación con carrera, un sí. paciente. Sí, termino el último capítulo sobre un paciente precisamente, Claro. Sin que spoilear, pero digo, relacionado se da con una mi situación familia. con un paciente. Claro, más de un paciente que lo leyó me dijo, Este soy yo, ¿no? Y digo, no, no soy, es un Claro. montón de cosas mezcladas. Pero mucha gente se sintió identificada con que en esa parte el personaje era él mismo. Cosa que me gusta que pase, pero no. No, está bueno y también, Bueno, a es ver, una manera de poder. me imagino que, digo, más allá de ser algo autobiográfico, hay mucho de ficción también. También para Sí, enriquecer ciertas situaciones, y eso es lógico. Me imagino que te debe pasar mucho de eso, bueno, ¿en qué parte estoy yo? O si alguna persona que está involucrada en el libro te pregunta, eso no fue tan así, te debe pasar muy claro. seguido, ¿no? Sí, y además cosas de debilidad, de errores, de cosas de mi vida personal, que en una sesión uno trata de aislarlo un poco, pero que es imposible de aislarlo. Y ya no tengo. Te doy otro ejemplo. Yo antes tenía todas las redes cerradas para que no las viera ningún paciente, no la viera nadie en particular. Claro. Ya la tengo todo abierto porque la verdad es que no tengo ningún interés en ocultar una foto con mi hijo o una foto haciendo cualquier cosa. Es parte de mi vida y es parte del vínculo con la gente. No, y está bueno eso Entonces me también, tengo que... digamos, sos humano, no es que, viste, por ahí tenés pacientes que van a Exactamente, buscar sí. una solución, pero sos un ser humano, ¿no? Tenés tu vida. Eh, ahí, bueno, hablas mucho del vínculo con tu mamá, con tu papá. Hay una escena Sí, que a mí me gustó mucho por cómo se da eso de la escena esa que está, bueno, tu papá o el papá, vamos a hablar del papá del libro, ¿no? Digo, el papá del sí, libro que está vendiendo chorizos y se da una situación con una vecina y sí. que él pide que le pide al hijo, ¿no? Vamos a suponer, sos vos, ponele, vamos a suponer, le pide al hijo que haga silencio, y él más allá de ese por ahí algo de culpa que tiene, ¿no? De ocultar con la madre, se siente orgulloso como algo de adulto, ¿no? Tengo un secreto con mi papá. Sí. Sí, y el mundo de los hombres, que en general yo estaba mucho más pegado al mundo de las mujeres, de las tías, de mi vieja, eh, y de golpe se me abrió todo un mundo masculino que para mí era totalmente vedado. Yo lo ayudaba, mi vieja nunca me gustó el fútbol, por ejemplo. Y de hecho lo decís acá Y, lo decís en el claro, y él era un fanático de fútbol. Me llevó una sola vez y tiraban papeles prendidos de arriba, tiraban vasos llenos de pis, y yo dije, yo acá no vengo más. claro. Y esa fue una de las tantas decepciones con mi viejo que nunca me perdoné, que nunca más fui a la cancha. Yo fui a la cancha, jugaba más, que jugaban 2 o 3 jugadores de Racing de la primera época y nunca más pisé la cancha de Racing. Sí, de Fui hecho, a esto lo River a ver, contás y me causaba gracia porque, digo, yo soy muy futbolero y sí, cuando iba chico, cuando mi viejo me llevó chico a la cancha, también pasaba eso de que revoleaban vasos con meo. claro, Era muy común antes. O sea, y me claro, trajo y esos recuerdos. el mundo tomaba, la gente lo tomaba como algo común y era Claro. normal. No, Pero a no. mí me espantó, yo venía de otro palo. Yo fui becado en una escuela donde había latín, griego, leíamos a Camus, leíamos a Kafka. Estaba en otro planeta con gente de mucha guita por una escuela privada que me becaron. Entonces yo estaba como en otra dimensión distinta a la de mi viejo. Y fue muy difícil, salvo al final, poder reencontrarme en dos códigos que eran tan complicados y distintos.
claro. De una hecho, cosa bueno, masculina más oscura de mi viejo. me interesa mucho ese vínculo. Digo, de hecho, hay otra escena que a mí me pareció muy interesante, que vos la marcás con una sutileza increíble, va, que me gustó mucho a mí, que es cuando él te hace un escudo, bueno, vamos a hablar en la novela, hace un escudo con la tapa de un Sí, inodoro. Y cuando vos le decís a él, es como que él se pone mal, ¿no? Como pasó de héroe a no villano, digamos. entiende, sí, no entiende eso. Para él hizo, además en su vida, porque fue una vida, no terminó, creo que primer grado, segundo grado, tuvo que trabajar. Me hizo un escudo, en el texto me hace un escudo con la tapa de un inodoro. Era el mejor escudo del mundo en su lógica, porque era un escudo en serio, nadie me podía pegar con ese escudo. Claro, claro. Pero yo quería un escudo de plástico, que recién estaba saliendo plástico, con un dibujo de un dragón, no sé qué cosa, que era algo completamente diferente a lo que mi papá me podía dar desde la cultura que él tenía. Claro. Desde lo de él, estuvo todo un día para hacerme ese escudo. Y yo se lo tiré como si fuera una basura, porque no era lo que... La gente se mató de risa cuando me encontré con mis amigos a jugar a las espadas. Uno me dijo, pero eso es la tapa de un inodoro, y yo me quería morir. Yo ya Claro. sabía, pero pensé que nadie se iba a dar cuenta. Sí, eso fue un momento de clave de la división, digamos. César, ¿qué parte te costó más Cada uno tenía un escribirla? mundo. ¿Qué parte te costó más? Eh, las partes que más me costaron fue, primero, cómo terminarlo, pero más las partes dolorosas, porque no quería hacer nada melodramático, pero eso sí ver cómo esas cosas lo marcan a uno y cómo lo dejan solo. Hay un capítulo donde tengo que ir a ver cuando mi hija fallece y tengo que caminar un montón de cuadras hasta encontrar un lugar donde verla. Y llamé a mi esposa, llamé a mi hermana, qué sé yo, para que arreglara con los chicos. Y nunca me sentí tan solo como esas 15, 20 cuadras que estuve caminando por un lugar que conocía de memoria y me perdí. Eh, una de las cosas que más me costó, porque fue un momento muy intenso y muy de no poder compartirlo con nadie. Esa es una de las cosas que yo quería transmitir eso. En Claro. este momento estamos muy solos, por más que se llene de gente, que esté la gente querida. Son pérdidas que uno no puede relatar hasta que a otro no le pasa. Sí, sí, que es Es difícil. Tenés como, que estar en ese momento como para... es, Y de hecho se nota, ¿no? Cuando haces esa descripción de vos buscando, bueno, esa caminata, se nota sí, esa soledad, ¿no? De ese viaje, nada, como que ahí te das cuenta que estás solo, digamos, más allá de la gente que te rodea, ¿no? sí, absolutamente. Y que hay determinadas vivencias como la muerte o como el sexo. Entonces, uno puede de chico leer millones de libros sobre sexo, ¿no? Pero de ahí a tener relaciones es otra cosa completamente diferente, es una vivencia, algo que uno aprende haciéndolo. Podés leer 20.000 libros, ver películas, pero hasta que no lo haces no Sí, tenés sí, idea. no, no, claro, no es lo mismo. Bueno, ¿qué te sirvió de tu trabajo como psicólogo para escribir el libro? Eh, yo ya llevo muchos años recibido y trabajando, y cada vez me fui acercando a una corriente que es más relacional, que tiene más que ver en la relación mutua con el paciente. Y he aprendido mucho con los pacientes como personas, no que me enseñaron técnica o nada por el estilo. Y cada vez me resulta más emocionante y más comprometido afectivamente el atender. Sin perder la distancia, etcétera, etcétera, pero atiendo desde todo el afecto y la relación que se da con el otro. Creo que es algo que le da mucho respeto y más altura a la persona que viene como persona sufriente. Porque si no, uno está desde arriba de un caballo diciendo lo que tenía que hacer y tratando de conservar una objetividad que realmente no tenemos, porque siempre nos provoca nada con los pacientes. Eh, entonces creo que me sirvió mucho toda esa experiencia de las vivencias y además poder compartirlas, de que si le pasa algo al otro, digo, mira, yo viví algo parecido y hice esto, hice lo otro y lo que te está pasando no es loco, por ejemplo. Lo que te pasa loco, porque te pasa, bueno, si te martillas un dedo, te tiene que doler. No necesariamente porque seas neurótico, que seas psicótico, te duele. Y por ahí puteas al aire o a alguien porque necesitas putear, no porque eso te sirva de algo. Y muchas veces nos sentimos locos por cosas que son de las más normales. O, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué reacciono de esta Claro, manera? ¿sabes qué te iba a decir eso? Porque mucha gente dice, ¿por qué me pasa todo a mí?
Digo, y de repente, un ejemplo, esto que vos decís de vos abrí mis redes como para que la gente pueda ver, que no tengo nada que esconder, Sí, y escribís este libro donde hay mucho de vos, sí, donde, digamos, mostrás mucho de vos como persona, digo, más allá que hay partes de ficción, siempre está bueno enriquecer. Yo siempre digo que la sí, vida de uno no es tan importante, por ahí para los otros. Entonces está bueno, sí. digamos, pintar un poco la aldea para que al otro digamos, le genere algo, ¿no? Absolutamente, sí. Sí, 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 es eso, Está bueno crear. esto que decís, porque de repente va a ir un tipo, ¿por qué todo a mí? No, a mí también me pasó esto, me pasó esto. Digo, ¿no? Y además, otra cosa que digo, ¿quién te cree que sos vos para que no te pase? claro, ¿por qué a vos no? Porque también es un acto de humildad y decir, bueno, no puede pasar a cualquiera. ¿Por qué no voy a tener COVID? ¿Por qué no voy a tener un fracaso? ¿O no voy a tener problemas de plata? ¿Quién soy para que sea diferente? A todos nos pasa. Claro, tal cual, Entonces, ¿no? Muy porque a mí interesante. Y César, ¿por qué decidiste ponerle el nombre? Repito, estoy hablando con César Díaz, autor de En la semilla ya está el aroma, publicada por también el Caracol. Le mando un saludo grande a Miguel Sardeña y a Mariana Alonso. yo Eh, también, sí. Están Además, por sacar también un libro muy hablan bueno muy de... bien, hablan muy bien de vos siempre, César. Eh, y se nota que sos un buen tipo. Te voy a preguntar, ¿por qué le pusiste En la semilla ya está el aroma? ¿Por qué decidiste ese título? Eh, sí, no era el título original era Sigue el baile, y charlando con Miguel y con Mariana, con los dos que además quiero destacar lo respetuosos que fueron. Yo tengo otros libros anteriores de cuentos, y realmente siempre fueron muy respetuosos los correctores o los editores, y directamente tachaban, ponían, me retaban, y realmente la relación con estas dos personas fue maravillosa. Sí. Me sugerían, y no les gustaba el título, y me sugirieron 3 frases de la novela. No es que inventaron un título nuevo, simplemente sacaron, recortaron 3 de la novela. Y esta en particular me gustó, y me gustó mucho más que la que yo había puesto, porque yo lo que hablo mucho es yo soy el puente entre los abuelos y los nietos, digamos, ¿no? Claro, Eh, y muchas de las cosas iniciáticas o iniciales que tuve con mis padres, después se desarrollan en mis hijos. Eso es algo medio mágico, porque se conocieron poco en realidad. Eh, entonces como que está toda la potencia, ya está antes, ya está desde antes, y eso se va desarrollando necesariamente en el tiempo, una vez que lo ve pasar en el tiempo. Es una frase no textual de Winnicott, que habla de que en el narciso, en el bulbo del narciso, ya está en potencia el aroma. O sea que ya todo ya está en ese bulbo que no aparece nada. Y después se va desarrollando si uno lo deja desarrollar, si uno lo deja crecer, ¿no? a mí la verdad que me Pero, gusta mucho el nombre y ahora que me decís el nombre anterior que vos le habías puesto, me gusta mucho más sí, este, ¿no? Pero digo, lo decía el baile es porque vos también contás que bailaban el sí, tema de toda la historia cuando Castillo. se conocieron, sí, toda la historia de cuando... Esa es una foto muy vieja que yo rescaté en el baile donde se conocieron mis viejos, en un barrio en Ituzaingó, qué sé yo, muy de la época. Y todas las posibilidades que hubiera hecho que eso no funcionara. Claro. Bueno, en un Mi, momento mi contás vieja que tu mamá bailó con Tincho Zavala. eh, pues, parecía que había bailado con Elvis Presley, más o claro, menos, y claro. eran las cosas de la época. Y después, bueno, fue mi tío, fue mi tía, la hermana de mi mamá. Y yo decía, y si mi viejo se enganchaba con mi tía, ¿qué hubiera pasado? Como que había tantas posibilidades distintas Claro. de toda esa gente, que la potencia se hubiera ido para cualquier otro lado. Yo sería mi primo, no sé, cosas muy locas que uno empieza a especular cuando pasan Claro, de hecho estas que eso lo reuniones. vas contando. ¿Qué hubiese pasado conmigo? Está muy buena esas Sí, deducciones que vas sacando, ¿no? Porque también son esas cosas de, digamos, del destino, ¿no? pero absolutamente del azar. Si pasó Ah, el cerca de mi azar, vieja, si claro, ya le sí. gustaba de antes, absolutamente cuestiones del azar, y que lleva a que la vida te vaya siempre para un lado y no para otro. Y a Y es veces muy bueno esto, descubro pero además cosas. vos siendo psicólogo, muchos te deben preguntar, bueno, ¿por qué me pasó esto? Bueno, Sí, o ¿qué decisiones que pasa? toman, ¿no? Sí, Te pasó y ya está. A veces sí, es que aprendizaje. Eh, uno lo psicologiza muchas veces y dice, bueno, ¿qué me pasó? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué pasó? Porque tiene que pasar eso.
Cuando alguien tiene una enfermedad, dice, no, me enfermé porque puse en el cuerpo algo, pero no siempre es así. A veces te enfermas. Claro. No necesariamente estoy A veces somatizando puede ser algo. sano y te agarra y vos decís, ¿qué pasó? Que... Sí, 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 es tal cual. Sí, César, me hay una gustaría, cuestión de... Sí, si querés leer un fragmento, me encantaría, dale, si tenés ahí a mano el libro, sí, sí. ¿Vos querés que lea alguno en particular o lo que cualquiera? vos quieras, lo que vos quieras. Acá tengo una que me gusta. Creo que ya lo había leído lo que hace, pero en Sudamérica, en la provincia de Buenos Aires, en el medio del campo, en una laguna perdida, en un bote de madera gastada, que hasta hace unos días estuvimos calafateando con hilo y cera, mi papá, por 10ª vez, me enseña a tirar la línea con 3 bolsas. Casi no hablamos, no hay mucho para decir. Me fastidia que me insista, así que recojo la línea y la vuelvo a tirar. Casi bien, casi lejos. De reojo lo veo prendiendo un cigarrillo, mirando cómo quedó mi línea. No le veo bien la cara, pero me doy cuenta de que se puso contento de que la tiré bien. No hice galleta ni le ajusté el nylon antes de tiempo. La boya del medio de la línea de él se para y muestra su parte blanca que debería estar sumergida. Algo picó. Algo está masticando la lombriz en el anzuelo. La boya la hizo el viejo, en una bolita de corcho atravesada con un palo pintado de verde, en una punta y de blanco en la otra. Papá mueve sutilmente la línea y cuando se vuelve a hundir le pega un tirón a la caña y saca un pejerrey gigantesco. Tira el pucho y se levanta con la cara roja por el sol, por la felicidad. Grita. Le pega un par de chicotazos a la caña y el pejerrey vuelve a saltar, a brillar en medio del agua marrón. La caña parece que se va a partir. Mirá cómo tira, me dice, es un matungo. Le suelta el reel para que no rompa la línea. Lo deja ir unos metros y lo vuelve a frenar. Le habla el pejerrey, lo desafía, lo gasta, lo cansa. Empieza a recoger ya casi sin resistencia. Cuando está cerca del bote lo podemos ver. Es grande. Es el más grande que agarramos hasta ahora. Es el más grande de toda la laguna. Tengo la red en la mano para poder agarrarlo y él me lo está acercando con la caña doblada, casi tocando el agua. Agachados, mirando la resistencia del matungo, nos vemos reflejados en el agua. Entre los movimientos de la laguna y los centelleos del pejerrey, nos vemos las caras felices, radiantes, los dos solos, con todo el sol de Sudamérica en nuestras espaldas. Algo me dijo papá a través del agua, mirándome traspasando la laguna. Por más que trato no puedo recordar qué. Pero sí recuerdo que me hizo reír y que él también empezó a reírse. Con el matungo peleando junto al bote, papá y yo nos reímos y nunca más paramos de hacerlo. Muy bueno, ¿eh? La verdad que es un libro que recomiendo mucho. Lo repito, en la semilla ya está el aroma, la leo para no pifiar ni una palabra. Publicado por también el Caracol. La verdad que me gustó mucho. Y bueno, quería preguntarte, cuando te hice esta entrevista para el blog, ¿no? Sí, Me acuerdo que te pregunté qué andabas escribiendo y me dijiste que estabas con un proyecto que trabaja un libro sobre la amistad, o sea, estás trabajando un libro sí, sobre la amistad y otro sobre la época del proceso cívico-militar. Quería preguntarte, bueno, si seguís, correcto. estás con eso, estás con algún otro El, proyecto. del proceso lo sigo, pero muy de a poquito, porque es algo demasiado fuerte para mí, yo lo viví muy intensamente toda esa época. De hecho, me han invitado a muchos espectáculos en el Conti y todavía no me animo a ir a ninguno de los chupaderos que hubo de los militares, porque tengo mucha gente conocida que ha muerto en los campos. Eh, Quiero contar todas las historias, la intimidad de esa época, no tanto la historia oficial, que todos sabemos, sino las cosas más íntimas de militar o de ver gente que desaparecía, bueno, todas las cosas que pasaban en esa época. De no hablar, muchas cosas que ya no hablábamos ni adentro de mi casa. Claro, Había tal terror que había temas que eran imposibles de tratar. claro, A lo máximo te decían, viste que cayó, la agarraron la fulanita, cosas muy cortas y telegráficas, pero era algo que era tan inabarcable que era muy difícil de contar o hablar. Ni siquiera entre gente que estábamos en la misma historia. Eh, Aún ahora hay cosas que cuestan un poco contar. Y más cuando tiene que ver con cosas personales, ¿no? ¿lo vas a contar en una El, novela, el, también estructurándolo de esa manera, con capítulos cortos? no tengo idea, por ahora estoy escribiendo fragmentos. Ah, Yo una vez me contaron de Dalmaceto,
que era otra época, además, cierto, pero igualmente lo siguió haciendo hasta su muerte, tenía varias cajas de zapatos y escribía mucho en los bares. Y por ahí escribía en una servilleta y lo ponía en tal caja de zapatos. Hasta que un día decía, bueno, ya está, agarraba una de esas cajas, tiraba todo y empezaba a armar la novela. Qué trabajo. Cosa que me pareció, creo que la parte que más le gustaba cuando estaba en el bar. Pero es una impresión muy parecida. Estoy con varios archivos en la computadora donde voy tirando cosas que se me van ocurriendo. Son más sobre la amistad en general. Me parece que es una de las relaciones más maravillosas que tenemos y que cada vez se va perdiendo más, eso de encontrarse con amigos, etcétera, etcétera. Estamos más encanutados en el grupo familiar, en el trabajo, como que esta magia del grupo de amigos. Yo me acuerdo mucho de los amigos de mi viejo, que eran amigos de toda la vida, que se juntaban en café, que salían a cazar, a pescar. ¿Ves? Es como decís vos, cambió mucho eso, cambió mucho. Uno está como más en el círculo más Sí, cerrado, ¿no? Familia, y a veces cuesta un poco. Digo, más el contexto ahora, ¿no? Pero digo, claro, no, sí, más allá de la pandemia, yo me junto con amigos que conozco desde la infancia prácticamente, de la época de los 70, pero amigos de muchos años. Y a mí todo el mundo le llama la atención que nos sigamos viendo. claro. No, por supuesto, ya estamos viejos, a veces contamos la misma anécdota todas las veces que nos juntamos, los mismos chistes, pero ese placer de seguir con gente que nos conoce, que conocemos, sabemos dónde pueden estar y dónde no. Y los gestos de amistad que uno tiene con esa gente son únicos también, y son intransmisibles. Uno puede contar el placer que cuando estás mal hay alguien que se acerca como para darte una mano, para hacerte compañía, para acompañarte en el sentimiento, como usted decía antes de lo. Y esto que estás tirando ahí en archivos, ahí en la computadora, que tiene que ver con la amistad, también Sí, estás haciendo como capítulos separados, contando anécdotas, absolutamente. Sí, y después la idea después contando es, una anécdota claro. o una historia, un personaje de mis amigos, o de lo que pasó con algunos amigos que estuvieron, otros que se borraron. Y eso en algún momento me va a dar ganas de juntarlo todo y hacerlo en un libro. Ya Ojalá, tengo ojalá. bastante, pero Ojalá, porque la verdad que, bueno, el libro que publicaste ahora, que lo súper recomiendo, es muy bueno y bueno, con esa estructura que estás haciendo, por ahí, cuando te quieras acordar, tenés un montón como para ya estructurarlo, ¿no? sí, es la técnica de la caja de zapatos por ahora. Y Bueno, pero si me da bien funciona, eso. hay que seguir. Claro, porque las veces que intenté, tengo un par de novelas a medio escribir, pero quise seguir con el mismo aliento. Y hay días que tengo un humor diferente y no tengo ganas de escribir, o no tengo la pena o la alegría que tuve en otro momento. Y seguir una novela seguida, a mí yo no puedo. Sí, Voy cambiando día trabajo, tras día. es un trabajo, pero es un trabajo. Pero bueno, Sí, César, te quería agradecer mucho, un placer hablar con vos, charlar, conocerte. muchas gracias. Realmente un honor para mí tenerte acá como entrevistado. Muchísimas gracias. Para mí es un honor porque también he visto a muchos escritores acá y realmente son un lujo en general. Así que me encantó que me invitaras. Mil gracias. Un abrazo Nos grande. estamos hablando. Chao, chao, Muchísimas chao. gracias. Un Chao, gusto. bueno. Chao, chao.